La lluvia era tan caótica como todo a mi alrededor. Él se llevó nuestro dinero y la estabilidad. En ese momento, perder el miedo era mi única salida. No sabía que todo cambiaría para siempre. La lluvia golpeaba con fuerza contra los cristales de mi viejo coche mientras conducía por las calles oscuras de la Ciudad de México. Mis manos temblaban sobre el volante, no solo por el frío que se colaba por las ventanas mal selladas, sino por el peso de la desesperación que me aplastaba el pecho. Mi nombre es Elena Sánchez, tengo 35 años, y esta noche, con mis 3 hijos en el asiento trasero, estaba huyendo de lo que una vez llamé hogar. «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó Sofía, mi hija mayor de 12 años, su voz apenas audible sobre el rugido del trueno. «No lo sé, cariño», respondí, tratando de mantener la calma en mi voz. «Pero estaremos bien, lo prometo». Miguel, de 8 años, y Lucía, de 5, dormían profundamente, ajenos al caos que nos rodeaba. Hace apenas unas horas, había descubierto que Carlos, mi esposo de 15 años, había vaciado nuestras cuentas bancarias y desaparecido sin dejar rastro. Nos había abandonado, llevándose consigo los pocos recursos que teníamos. La traición de Carlos me había dejado devastada, pero no tenía tiempo para llorar. Necesitaba encontrar un lugar seguro para mis hijos, lejos de la casa que ya no podíamos pagar. Mientras conducía sin rumbo por los suburbios lujosos de la ciudad, la tormenta arreciaba, convirtiendo las calles en ríos y dificultando la visibilidad. De repente, el motor del coche comenzó a toser y a ahogarse. «No, por favor, no ahora», supliqué en voz baja, pero fue en vano. El vehículo se detuvo completamente, dejándonos varados en medio de la tormenta. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Miguel, despertándose por el movimiento brusco. «Nada, mi amor. El coche está cansado y necesita descansar un poco», respondí, tratando de sonar optimista mientras el pánico crecía en mi interior. Miré a mi alrededor, buscando desesperadamente un lugar donde pudiéramos refugiarnos. Fue entonces cuando la vi. Una imponente mansión se alzaba al final de la calle, sus luces encendidas brillando como un faro en la oscuridad. «Niños, vamos a pedir ayuda en esa casa», dije, tomando una decisión rápida. «Sofía, ayuda a Lucía. Miguel, toma mi mano». Salimos del coche, enfrentando la furia de la tormenta. El viento azotaba nuestros cuerpos mientras corríamos hacia la mansión. Lucía llorando en los brazos de Sofía y Miguel, aferrándose a mi mano como si su vida dependiera de ello. Llegamos a la puerta principal, empapados y temblando. Con el corazón latiendo furiosamente, toqué el timbre. Los segundos se convirtieron en una eternidad mientras esperábamos, expuestos a la lluvia torrencial. Finalmente, la puerta se abrió, revelando a un hombre mayor con un rostro severo. «¿Qué desean?», preguntó, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. «Por favor», supliqué. «Nuestro coche se averió y no tenemos a dónde ir. Solo necesitamos un lugar para refugiarnos hasta que pase la tormenta». El hombre nos miró con suspicacia, sus ojos deteniéndose en los rostros asustados de mis hijos. Después de lo que pareció una eternidad, asintió brevemente y se hizo a un lado. «Pasen», dijo, su voz aún fría pero con un toque de compasión. Entramos al vestíbulo de la mansión, maravillados por la opulencia que nos rodeaba. Candelabros de cristal colgaban del techo, y obras de arte adornaban las paredes. El contraste con nuestra situación actual no podía ser más marcado. «Síganme», ordenó el mayordomo, guiándonos por un pasillo largo hasta una sala de estar. «Esperen aquí. El señor de la casa vendrá a verlos en breve». Nos sentamos en silencio, los niños acurrucados contra mí, todos aún temblando por el frío y el miedo. Intenté calmarlos, susurrando palabras de consuelo, aunque mi propio corazón latía con incertidumbre. Minutos después, el sonido de ruedas sobre el suelo de mármol anunció la llegada de alguien. Un hombre en silla de ruedas entró en la habitación, su presencia llenando el espacio a pesar de su condición física. Tendría unos 40 años, con un rostro atractivo marcado por líneas de preocupación y ojos intensos que parecían atravesarnos. «Buenas noches», dijo, su voz grave y autoritaria. «Soy Alejandro Montero, el dueño de esta casa. ¿Puedo preguntar qué los trae aquí en una noche como esta?» Me puse de pie, tratando de mantener la compostura. «Señor Montero, le pido disculpas por la intrusión.
Soy Elena Sánchez y estos son mis hijos. Nuestro coche se averió en la tormenta y no teníamos a dónde ir. Solo necesitamos un refugio temporal, si usted nos lo permite. Alejandro nos observó detenidamente, su mirada pasando de mí a los niños y de vuelta. Pude ver la duda en sus ojos, la lucha interna entre la desconfianza y la compasión. ¿No tienen familia o amigos que puedan ayudarlos?, preguntó, su tono suavizándose ligeramente. Tragué saliva, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. No, señor. Estamos solos. Algo en mi voz debe haber tocado una fibra sensible en él, porque su expresión cambió sutilmente. Suspiró profundamente y luego asintió. Pueden quedarse esta noche. Ramón, llamó al mayordomo. Prepara habitaciones para nuestros invitados y tráeles algo de comer. El alivio me inundó, y mis piernas casi cedieron bajo el peso de la gratitud. Gracias, señor Montero. No sabe cuánto significa esto para nosotros. Alejandro hizo un gesto con la mano, como restando importancia al asunto. No me agradezca todavía, señora Sánchez. Mañana hablaremos sobre su situación y qué haremos a continuación. Mientras Ramón nos guiaba hacia las habitaciones, no pude evitar sentir una mezcla de esperanza y temor. ¿Qué nos depararía el mañana? ¿Cómo explicaría nuestra situación sin revelar la vergonzosa verdad del abandono de Carlos? Esa noche, acostada en una cama más lujosa de lo que jamás había experimentado, con mis hijos durmiendo pacíficamente en habitaciones contiguas, me permití llorar en silencio. Lágrimas de dolor por la traición, de miedo por nuestro futuro incierto, pero también de alivio por haber encontrado un refugio, aunque fuera temporal. Mientras el sueño finalmente me vencía, un pensamiento cruzó mi mente. Quizás, solo quizás, esta noche de tormenta no marcaba el final de nuestra historia, sino el comienzo de una nueva. Con esa chispa de esperanza, me sumergí en un sueño inquieto, esperando que el amanecer trajera consigo la promesa de un nuevo comienzo. El sol se filtraba tímidamente por las cortinas de seda cuando abrí los ojos. Por un momento, me sentí desorientada. El lujo que me rodeaba contrastaba bruscamente con los recuerdos de la noche anterior. La realidad me golpeó como una ola fría. Estábamos en la mansión de un desconocido, sin hogar, sin dinero, y con un futuro incierto por delante. Me levanté silenciosamente, no queriendo despertar a mis hijos que dormían en las habitaciones contiguas. Necesitaba unos minutos a solas para recomponer mis pensamientos y preparar mi mente para lo que fuera que el día pudiera traer. Al salir al pasillo, el aroma de café recién hecho me guió hasta la cocina. Para mi sorpresa, encontré allí a Alejandro Montero, el dueño de la mansión, sentado en su silla de ruedas frente a una mesa llena de frutas, pan y diversos platillos que hacían que mi estómago rugiera de hambre. «Buenos días, señora Sánchez», me saludó con una voz que sonaba mucho más amable que la noche anterior. «Espero que haya podido descansar». «Buenos días, señor Montero», respondí, sintiéndome repentinamente consciente de mi aspecto desaliñado. «Sí, gracias. Su hospitalidad ha sido inesperada y muy apreciada». Alejandro hizo un gesto hacia la silla frente a él. «Por favor, siéntese. Creo que tenemos mucho de qué hablar». Con el corazón latiendo aceleradamente, tomé asiento. Ramón, el mayordomo, apareció silenciosamente para servirme una taza de café. «Señora Sánchez», comenzó Alejandro, sus ojos fijos en mí con una intensidad que me hizo sentir como si pudiera ver a través de mí. No pude evitar notar anoche que su situación parece ser complicada. Me gustaría entender mejor qué los trajo a mi puerta en medio de esa tormenta. Tomé un sorbo de café, ganando tiempo mientras decidía cuánto revelar. Finalmente, opté por la verdad, o al menos, parte de ella. «Mi esposo nos abandonó», dije, las palabras saliendo con dificultad. «Se llevó todos nuestros ahorros. Nos quedamos sin nada de la noche a la mañana. No tenía a dónde ir, y con la tormenta...». Alejandro asintió lentamente, su expresión indescifrable. «¿Y qué planes tiene ahora?». La pregunta me golpeó con fuerza. La verdad era que no tenía ningún plan. Estaba perdida, asustada y completamente fuera de mi elemento. «Yo no lo sé», admití, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. «Solo sé que tengo que proteger a mis hijos, encontrar un trabajo, un lugar donde vivir». «Mamá», la voz de Sofía interrumpió mis pensamientos. Mis 3 hijos estaban en la puerta de la cocina,
sus ojos abiertos de par en par ante la opulencia que los rodeaba. «Buenos días, mis amores», dije, tratando de sonar alegre. «Vengan, el señor Montero nos ha invitado a desayunar». Mientras los niños se acercaban tímidamente, noté cómo la expresión de Alejandro se suavizaba al verlos, especialmente cuando Lucía, mi pequeña de 5 años, se acercó a su silla de ruedas sin el menor atisbo de miedo. «Tu silla es como un coche pequeñito», dijo con inocencia, haciendo que una sonrisa involuntaria apareciera en el rostro de Alejandro. «Sí, algo así», respondió él, y por un momento vi un destello de algo en sus ojos. ¿Tristeza? ¿Nostalgia? El desayuno transcurrió en un silencio incómodo, interrumpido solo por las preguntas ocasionales de los niños sobre la mansión y sus curiosidades. Pude ver cómo Alejandro los observaba, su mirada alternando entre ellos y yo. Finalmente, cuando los platos estuvieron vacíos y los niños empezaron a inquietarse, Alejandro habló de nuevo. «Señora Sánchez, tengo una propuesta para usted», dijo, su voz firme pero no carente de amabilidad. «Como puede ver, vivo solo en esta gran casa. Desde mi accidente, he tenido dificultades para encontrar personal que se adapte a mis necesidades específicas». Mi corazón dio un vuelco. ¿Estaba sugiriendo lo que yo creía? «Le ofrezco un trabajo», continuó, «como mi asistente personal y cuidadora. El puesto incluye alojamiento para usted y sus hijos aquí en la mansión». La sorpresa me dejó sin palabras por un momento. Era una oferta increíble, casi demasiado buena para ser verdad, pero la duda se instaló rápidamente en mi mente. «Señor Montero, yo le agradezco enormemente, pero no tengo experiencia como cuidadora. No sé si estoy calificada para...». Alejandro levantó una mano, interrumpiéndome. «No necesito una enfermera, señora Sánchez. Necesito a alguien confiable, alguien que pueda ayudarme con las tareas diarias y que no me trate como si fuera de cristal. Y por lo que he visto, usted es una mujer fuerte y capaz». Miré a mis hijos, que me observaban con una mezcla de esperanza y miedo en sus ojos. Sabía que esta podría ser nuestra única oportunidad de empezar de nuevo. «¿Y mis hijos?», pregunté, aún dudosa. «Hay suficiente espacio aquí para todos», respondió Alejandro. «Pueden quedarse mientras usted trabaja. Hay un ala de la mansión que no se utiliza. Podríamos adaptarla para ustedes». La oferta era tentadora, pero algo en mí aún se resistía. «¿Por qué hace esto, señor Montero? Apenas nos conoce». Alejandro guardó silencio por un momento, su mirada perdida en algún punto distante. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono de vulnerabilidad que no había escuchado antes. «Porque sé lo que es perderlo todo de la noche a la mañana, señora Sánchez, y sé lo que es necesitar una segunda oportunidad». Sus palabras resonaron en mi interior, tocando una fibra sensible. Miré a mis hijos, luego a Alejandro, y finalmente tomé una decisión. «Acepto su oferta, señor Montero», dije, sintiendo como si estuviera saltando al vacío. «Le prometo que no se arrepentirá». Alejandro asintió, una leve sonrisa curvando sus labios. «Bien, Ramón les mostrará sus nuevas habitaciones. Puede tomarse el día para instalarse. Mañana comenzaremos con sus nuevas responsabilidades». Mientras seguíamos a Ramón hacia nuestra nueva vida, sentí una mezcla de emociones: gratitud, esperanza, pero también un profundo temor. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Podría adaptarme a esta nueva vida? ¿Y qué pasaría si Carlos regresaba? Pero al ver las sonrisas en los rostros de mis hijos, supe que tenía que intentarlo. Por ellos, por mí, por nuestro futuro. Esta era nuestra segunda oportunidad, y estaba decidida a aprovecharla al máximo. Esa noche, acostada en mi nueva cama, mirando el techo ornamentado de la habitación, me permití sentir un rayo de esperanza. Mañana comenzaría una nueva vida, llena de desafíos desconocidos, pero también de posibilidades, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí lista para enfrentarlos. Los primeros rayos del sol se colaban por las cortinas cuando abrí los ojos, momentáneamente desorientada por el lujo que me rodeaba. Habían pasado 2 semanas desde que Alejandro Montero nos había ofrecido un nuevo comienzo, y cada mañana aún me sorprendía despertar en esta habitación que parecía sacada de un cuento de hadas. Me levanté rápidamente, consciente de que hoy era un día importante. Alejandro había mencionado que su hermana, Gabriela, vendría de visita.
Según Ramón, estas visitas eran raras y a menudo tensas, lo que me ponía nerviosa. ¿Cómo reaccionaría Gabriela al vernos aquí? Mientras me vestía con el uniforme que Alejandro había insistido en proporcionarme, un conjunto elegante pero práctico, repasé mentalmente mis tareas del día. Primero, ayudar a Alejandro con su rutina matutina, luego supervisar el desayuno, revisar su agenda. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. «¿Mamá?» La voz de Miguel sonaba preocupada. «Sofía y Lucía están peleando otra vez». Suspiré. A pesar de lo mucho que habían mejorado nuestras circunstancias, la adaptación no había sido fácil para mis hijos. Sofía, en particular, parecía estar teniendo dificultades para ajustarse a nuestra nueva realidad. «Voy en un momento, cariño», respondí, dándome un último vistazo en el espejo antes de salir. Encontré a mis hijas en el pasillo, Sofía con los brazos cruzados y el ceño fruncido, mientras Lucía lloraba silenciosamente. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté, manteniendo mi voz firme pero calmada. «Sofía dice que no podemos quedarnos aquí», exclamó Lucía entre sollozos. «Dice que tenemos que irnos antes de que nos echen». Miré a Sofía, quien evitó mi mirada. «¿Es eso cierto, Sofía?». Mi hija mayor asintió lentamente. «No pertenecemos aquí, mamá. Esta no es nuestra casa. ¿Qué pasa si el señor Montero cambia de opinión? ¿O si papá vuelve?». Su pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Carlos. A pesar de mis esfuerzos por no pensar en él, su ausencia era una herida que se negaba a sanar. Me arrodillé frente a mis hijas, tomando sus manos en las mías. «Escúchenme bien, mis amores. Sé que todo esto es nuevo y da miedo, pero el señor Montero nos ha dado una oportunidad y vamos a aprovecharla. No sé qué nos depara el futuro, pero les prometo que, pase lo que pase, siempre estaremos juntos. ¿De acuerdo?». Ambas asintieron, Lucía secándose las lágrimas y Sofía relajando un poco su postura. «Ahora, vayan a desayunar. Miguel las está esperando», dije, dándoles un beso en la frente antes de dirigirme a la habitación de Alejandro. Encontré a Alejandro ya despierto, mirando por la ventana desde su silla de ruedas. En las últimas semanas, había aprendido a leer sus expresiones y hoy parecía particularmente tenso. «Buenos días, señor Montero», saludé, acercándome para ayudarlo con su rutina matutina. «Buenos días, Elena», respondió, su voz cargada de una emoción que no pude descifrar. «¿Está todo listo para la visita de Gabriela?», asentí mientras comenzaba a ayudarlo a vestirse, un proceso que habíamos perfeccionado con el tiempo. «Sí, señor. Ramón ha preparado todo según sus instrucciones». Alejandro permaneció en silencio mientras lo ayudaba, pero podía sentir la tensión emanando de él. Finalmente, cuando estaba acomodando su corbata, habló de nuevo. «Elena, hay algo que debo decirle», comenzó, su voz grave. «Mi hermana, ella puede ser difícil. No aprueba muchas de mis decisiones, y temo que su presencia aquí pueda ser una de ellas». Sentí un nudo en el estómago. «Entiendo, señor. Si prefiere que mis hijos y yo nos mantengamos fuera de vista durante su visita». «No», me interrumpió con firmeza. «Ustedes viven aquí ahora. No voy a esconderlos como si fueran un secreto vergonzoso. Solo estén preparados para cualquier cosa». Antes de que pudiera responder, el sonido de un coche acercándose nos alertó de la llegada de Gabriela. Alejandro tomó una respiración profunda. «Vamos, Elena. Es hora de enfrentar a la familia». Bajamos juntos al vestíbulo, donde mis hijos ya estaban reunidos, vestidos con la ropa nueva que Alejandro había insistido en comprarles. Lucía se aferraba a la mano de Miguel, mientras Sofía se mantenía un paso atrás, su postura defensiva. La puerta se abrió, revelando a una mujer elegante de unos 50 años, con el mismo porte orgulloso de Alejandro. Sus ojos, del mismo tono que los de su hermano, escanearon la escena con una mezcla de sorpresa y desaprobación. «Alejandro», saludó, su voz fría como el hielo. «Veo que has estado ocupado en mi ausencia». «Gabriela», respondió Alejandro, su voz firme. «Me alegra que hayas podido venir. Permíteme presentarte a Elena Sánchez y sus hijos. Elena es mi nueva asistente personal». Gabriela nos miró de arriba a abajo, su expresión indescifrable. «Ya veo. ¿Y desde cuándo necesitas que tu asistente personal viva contigo?». Sentí que mis mejillas se sonrojaban, pero antes de que pudiera responder, Alejandro intervino.
Elena y su familia necesitaban un lugar para quedarse. Yo necesitaba ayuda. Fue un arreglo beneficioso para todos. Gabriela arqueó una ceja. ¿Un arreglo, hermano? Siempre has sido demasiado confiado para tu propio bien. ¿Acaso has olvidado lo que pasó la última vez que dejaste entrar a extraños a tu vida? Vi cómo Alejandro se tensaba en su silla, un destello de dolor cruzando su rostro. Eso fue diferente, Gabriela, y no voy a discutir mis decisiones contigo. La tensión en el aire era palpable. Mis hijos se acercaron más a mí, sintiendo la hostilidad en el ambiente. Decidí que era momento de intervenir. Señora Gabriela, dije, dando un paso adelante. Entiendo su preocupación, pero le aseguro que mis intenciones son honorables. El señor Montero nos ha dado una oportunidad cuando más lo necesitábamos, y estamos profundamente agradecidos por ello. Gabriela me miró fijamente, como si estuviera evaluándome. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, asintió levemente. El tiempo lo dirá, supongo. Ahora, Alejandro, ¿podemos hablar en privado? Mientras Alejandro y Gabriela se retiraban a su despacho, me quedé en el vestíbulo con mis hijos, sintiendo el peso de la incertidumbre sobre nuestros hombros. ¿Habíamos encontrado realmente un nuevo hogar? ¿O estábamos a punto de perderlo todo de nuevo? Sofía tomó mi mano, apretándola suavemente. ¿Estaremos bien, mamá?, preguntó, su voz apenas un susurro. Miré a mis hijos, reuniendo toda la fuerza y convicción que pude. Sí, mi amor, estaremos bien. Pase lo que pase, nos tenemos los unos a los otros, y eso es lo más importante. Mientras nos dirigíamos a la cocina, dejando a los hermanos Montero para que resolvieran sus diferencias, no pude evitar sentir una mezcla de miedo y determinación. Habíamos superado tanto ya. ¿Podríamos superar esto también? Solo el tiempo lo diría, pero estaba decidida a luchar por esta nueva oportunidad con todas mis fuerzas. Los días siguientes a la visita de Gabriela transcurrieron en un estado de tensa calma. Aunque Alejandro no había comentado nada sobre su conversación privada con su hermana, podía sentir que algo había cambiado. Su mirada parecía más distante y a menudo lo encontraba perdido en sus pensamientos. Una tarde, mientras ayudaba a Alejandro con su terapia física, decidí abordar el tema que flotaba entre nosotros como una nube oscura. Señor Montero, comencé, mientras lo ayudaba a estirar su pierna derecha. Sé que no es de mi incumbencia, pero ¿está todo bien? Desde la visita de su hermana, lo noto preocupado. Alejandro me miró, sus ojos oscuros estudiándome por un momento antes de responder. Elena, creo que después de todo este tiempo, puedes llamarme Alejandro, dijo con una leve sonrisa. Luego, su expresión se tornó seria. Y tienes razón, hay algo que me preocupa. Gabriela, ella trajo información sobre el accidente que me dejó en esta silla. Me detuve, sorprendida por su repentina apertura. ¿El accidente? Pensé que había sido un accidente automovilístico. Eso es lo que todos pensamos, respondió, su voz cargada de emoción. Pero Gabriela ha estado investigando. Cree que pudo haber sido intencional. La revelación me dejó sin aliento. ¿Intencional? Pero, ¿quién haría algo así? Alejandro suspiró profundamente. Hace años, antes del accidente, estuve involucrado en un escándalo financiero. Logré salir limpio, pero hice muchos enemigos en el proceso. Gabriela cree que uno de ellos podría haber buscado venganza. Me senté junto a él, olvidando por un momento nuestros roles de empleador y empleada. Alejandro, lo siento mucho. Debe ser terrible vivir con esa incertidumbre. Él asintió, y por primera vez desde que lo conocía, vi verdadera vulnerabilidad en sus ojos. Lo es, pero sabes, Elena, tu presencia aquí, tú y tus hijos, han traído vida a esta casa. Me han recordado que hay más en la vida que el pasado y sus sombras. Sus palabras me conmovieron profundamente, y sentí un calor expandirse en mi pecho. Me alegra que podamos ayudar, aunque sea un poco, respondí suavemente. Justo en ese momento, un alboroto proveniente del jardín captó nuestra atención. Nos dirigimos hacia allí para encontrar a Miguel y Lucía riendo alegremente mientras jugaban con una pelota, bajo la atenta mirada de Sofía, quien parecía estar dibujando algo en un cuaderno. «Mamá, Alejandro», gritó Lucía al vernos. «Miren lo que puedo hacer», y procedió a hacer malabares torpemente con la pelota,
logrando mantenerla en el aire por unos segundos antes de que cayera. Alejandro aplaudió, una sonrisa genuina iluminando su rostro. «Bravo, Lucía, eso es impresionante». Miguel se acercó a la silla de Alejandro. «¿Quieres jugar con nosotros?», preguntó inocentemente. Vi cómo Alejandro se tensaba por un momento, pero luego su expresión se suavizó. «Me encantaría, Miguel. Aunque no puedo correr, tal vez podrías lanzarme la pelota y yo te la devuelvo. ¿Qué te parece?». El rostro de Miguel se iluminó con entusiasmo, y pronto, para mi asombro, Alejandro estaba participando en el juego, lanzando la pelota con precisión sorprendente. Mientras observaba la escena, Sofía se acercó a mí, su cuaderno de dibujo apretado contra su pecho. «Mamá», dijo en voz baja, «¿puedo mostrarte algo?». Asentí, y ella abrió su cuaderno para revelar un hermoso dibujo de la mansión, con todos nosotros en el jardín, incluido Alejandro. Me quedé sin palabras ante el talento que no sabía que mi hija poseía. «Sofía, esto es increíble», dije, abrazándola. «No sabía que dibujaras tan bien». Ella se sonrojó ligeramente. «He estado practicando. Alejandro, él me dio estos lápices y este cuaderno. Dijo que tenía talento y que debería desarrollarlo». Miré hacia Alejandro, quien ahora reía abiertamente mientras jugaba con Miguel y Lucía, y sentí una oleada de gratitud. No solo nos había dado un techo y seguridad, sino que estaba ayudando a mis hijos a florecer de maneras que nunca hubiera imaginado. Esa noche, después de acostar a los niños, me encontré con Alejandro en la biblioteca. Estaba mirando por la ventana, la luz de la luna bañando su perfil. «Gracias», dije simplemente. Él se giró hacia mí, una pregunta en sus ojos. «Por todo», continué, «por darnos un hogar, por ser tan amable con mis hijos, por los lápices de Sofía». Alejandro sonrió suavemente. «No tienes que agradecer, Elena. Tu familia, ustedes han traído algo a mi vida que no sabía que me faltaba. Propósito, tal vez, o simplemente vida». Nos quedamos en silencio por un momento, el aire cargado de una emoción que no me atrevía a nombrar. «Elena», dijo finalmente Alejandro, su voz apenas un susurro, «hay algo más que debo decirte. He estado considerando someterme a una cirugía, una que podría permitirme volver a caminar». La noticia me sorprendió. «Alejandro, ¿eso es seguro?». Él asintió lentamente. «Es arriesgado, pero los médicos creen que tengo buenas posibilidades. Y después de todos estos años, creo que estoy listo para intentarlo». Sin pensarlo, tomé su mano. «Estaremos contigo, pase lo que pase», prometí. Alejandro apretó mi mano, y en ese momento sentí que algo cambiaba entre nosotros. Ya no éramos simplemente empleador y empleada. Éramos algo más, algo que aún no podía definir, pero que me llenaba de una calidez y esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Mientras me retiraba a mi habitación esa noche, mi mente daba vueltas con todo lo sucedido. Los secretos del pasado de Alejandro, la posibilidad de su cirugía, el florecimiento de mis hijos, y este nuevo sentimiento que crecía en mi corazón. El futuro, que una vez parecía tan oscuro e incierto, ahora brillaba con posibilidades, y aunque sabía que aún enfrentaríamos desafíos, por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente esperanzada. Fuera lo que fuera que nos deparara el mañana, lo enfrentaríamos juntos, como la extraña pero hermosa familia en la que nos estábamos convirtiendo. El sol de la mañana apenas se asomaba por el horizonte, cuando el timbre de la mansión resonó, rompiendo la tranquilidad del amanecer. Me levanté de un salto, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Visitas a esta hora nunca auguraban nada bueno. Mientras me apresuraba por el pasillo, vi a Alejandro saliendo de su habitación, su rostro reflejando la misma preocupación que sentía yo. «¿Esperabas a alguien?», pregunté en voz baja. Él negó con la cabeza, sus ojos fijos en la puerta principal. «Ve a ver quién es, por favor, Elena, pero ten cuidado». Con un nudo en la garganta, me dirigí hacia la entrada. Al abrir la puerta, el mundo pareció detenerse por un momento. Allí, de pie en el umbral, estaba Carlos, mi ex esposo, el hombre que nos había abandonado meses atrás. «Elena», dijo, su voz una mezcla de nerviosismo y algo que no pude identificar. «Yo necesito hablar contigo». Sentí que me faltaba el aire. «¿Qué haces aquí, Carlos?».
¿Cómo nos encontraste? Antes de que pudiera responder, escuché la voz de Sofía detrás de mí. «Papá». Me giré para ver a mis 3 hijos en lo alto de la escalera, sus rostros una mezcla de sorpresa, confusión y, en el caso de Sofía, una ira apenas contenida. «Niños, por favor, vuelvan a sus habitaciones», dije, tratando de mantener la calma en mi voz. «No», respondió Sofía, bajando las escaleras con determinación. «No vamos a ir a ninguna parte», no sin saber qué está pasando. Carlos dio un paso adelante, pero se detuvo al ver mi expresión. «Por favor, Elena, solo quiero hablar, explicarles». «¿Explicar qué?», interrumpió Alejandro, su voz firme mientras se acercaba en su silla de ruedas. «¿Cómo abandonaste a tu familia? ¿Cómo los dejaste sin nada?». Carlos pareció sorprendido al ver a Alejandro. Sus ojos se movieron de él a mí, y luego a los niños. «Yo cometí un error, un terrible error, pero estoy aquí para tratar de arreglarlo». Sentí una mano en mi hombro y me giré para ver a Alejandro a mi lado, su presencia dándome fuerza. «Creo que deberíamos escuchar lo que tiene que decir», dijo en voz baja. «Pero la decisión es tuya, Elena». Tomé una respiración profunda, tratando de calmar el torbellino de emociones en mi interior. «Está bien», dije finalmente. «Hablaremos, pero no aquí, no delante de los niños». Guié a Carlos hacia el estudio, consciente de las miradas de mis hijos y de Alejandro siguiéndonos. Una vez dentro, cerré la puerta y me enfrenté al hombre que una vez había amado, el padre de mis hijos, el que nos había traicionado. «Habla», dije simplemente. Carlos se pasó una mano por el cabello, un gesto que solía hacer cuando estaba nervioso. «Lo siento», comenzó. «Sé que esas palabras no son suficientes, pero necesito que sepas que lo siento profundamente». «¿Por qué, Carlos? ¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué te llevaste todo?». Él bajó la mirada, la vergüenza evidente en su rostro. «Estaba en problemas, Elena. Deudas de juego, mucho más grandes de lo que te había dicho. Pensé que podría solucionarlo rápidamente, ganar el dinero de vuelta, pero las cosas se salieron de control. Sentí que la ira crecía dentro de mí. ¿Y esa era la solución? ¿Abandonarnos? ¿Dejarnos sin nada?». «No», respondió, su voz quebrándose. «Fue cobarde y estúpido. He pasado cada día desde entonces arrepintiéndome. Y ahora quiero hacer las cosas bien. Quiero ser parte de la vida de mis hijos de nuevo». Me quedé en silencio por un momento, procesando sus palabras. «¿Y cómo propones hacer eso, Carlos? ¿Tienes idea de lo que hemos pasado? ¿De cómo tus acciones afectaron a los niños?». Carlos levantó la mirada, y vi lágrimas en sus ojos. «No lo sé. Pero quiero saberlo. Quiero intentar reparar el daño que he causado. Por favor, Elena, dame una oportunidad de explicarles, de ser su padre de nuevo». Sentí un tumulto de emociones. Ira, dolor, confusión y una pizca de algo que podría haber sido compasión. Pero sobre todo, sentí la responsabilidad de proteger a mis hijos. «No es tan simple, Carlos», dije finalmente. «No puedes simplemente aparecer después de meses y esperar que todo vuelva a ser como antes. Los niños están heridos, confundidos, y nosotros hemos seguido adelante». Vi cómo sus ojos se movían hacia la puerta, donde sabía que Alejandro probablemente estaba esperando. «¿Con él?», preguntó en voz baja. Sentí que mis mejillas se sonrojaban. «Eso no es de tu incumbencia, pero Alejandro ha sido más padre para nuestros hijos en estos meses de lo que tú lo fuiste en años». Carlos asintió lentamente, el dolor evidente en su rostro. «Entiendo. Pero, Elena, por favor, solo pido la oportunidad de hablar con ellos, de intentar explicarles, de ser parte de sus vidas de alguna manera». Me quedé en silencio por un largo momento, sopesando mis opciones. Finalmente, tomé una decisión. «Puedes verlos», dije, «pero será bajo mis condiciones. Encuentros supervisados, por ahora. Y si en algún momento siento que esto les está haciendo más daño que bien, se acabó. ¿Entendido?». Carlos asintió rápidamente. «Sí, por supuesto. Gracias, Elena. Te prometo que no te decepcionaré esta vez». Mientras lo acompañaba a la salida, mi mente daba vueltas. Había tomado la decisión correcta. ¿Cómo afectaría esto a los niños? Y a Alejandro. Al abrir la puerta del estudio, me encontré cara a cara con Alejandro.
Su expresión era indescifrable, pero pude ver la preocupación en sus ojos. ¿Está todo bien?, preguntó en voz baja. Asentí lentamente. Eso espero, respondí, mirando a Carlos alejarse por el camino de entrada. Mientras cerraba la puerta, sentí el peso de las decisiones que acababa de tomar. El pasado había regresado, trayendo consigo una serie de nuevos desafíos, pero mientras miraba a Alejandro y luego a mis hijos que nos observaban desde lo alto de la escalera, supe que, pasara lo que pasara, enfrentaríamos estos desafíos juntos. El futuro, una vez más, se había vuelto incierto. Pero esta vez no estábamos solos. Teníamos una familia, aunque no convencional, y esa familia nos daría la fuerza para enfrentar lo que viniera. Las semanas siguientes a la reaparición de Carlos fueron un torbellino de emociones y cambios. Los encuentros supervisados con los niños comenzaron, trayendo consigo una mezcla de esperanza y ansiedad. Sofía mantenía una distancia fría. Miguel alternaba entre la emoción y la confusión, mientras que Lucía, demasiado pequeña para entender completamente la situación, simplemente disfrutaba de la atención adicional. Una tarde, después de uno de estos encuentros, me encontré en la cocina, preparando la cena con Alejandro. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de palabras no dichas. «¿Cómo fue hoy?», preguntó finalmente Alejandro, su voz cuidadosamente neutral mientras cortaba verduras. Suspiré, dejando el cuchillo que estaba usando. «Complicado». Sofía apenas habló. Miguel hizo 1000 preguntas sobre dónde había estado Carlos todo este tiempo, y Lucía, bueno, ella solo quería jugar. Alejandro asintió lentamente. «¿Y tú? ¿Cómo te sientes con todo esto?». La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan concentrada en los niños que apenas había tenido tiempo de procesar mis propias emociones. «Honestamente no lo sé», admití. Una parte de mí quiere creer que Carlos ha cambiado, que realmente quiere ser parte de la vida de los niños, pero otra parte tiene miedo, completó Alejandro suavemente. Asentí, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. Sí, miedo de que los lastime de nuevo, miedo de que todo lo que hemos construido aquí se derrumbe. Alejandro dejó lo que estaba haciendo y se acercó a mí, tomando mi mano entre las suyas. «Elena, mírame», dijo con voz firme pero gentil. «Pase lo que pase, esto». Hizo un gesto abarcando la cocina, la casa. «No va a cambiar. Este es tu hogar ahora, el hogar de los niños. Nada ni nadie va a cambiar eso». Sus palabras, llenas de sinceridad y cariño, rompieron algo dentro de mí. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer libremente. «Oh, Alejandro», sollocé. «¿Qué haríamos sin ti?». Él me atrajo hacia sí, abrazándome con fuerza. «Nunca tendrás que averiguarlo», susurró. Nos quedamos así por un momento, encontrando consuelo en la presencia del otro. Cuando finalmente nos separamos, vi algo en los ojos de Alejandro, una emoción que reflejaba la que crecía en mi propio corazón. «Elena», comenzó, su voz apenas un susurro. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de pasos acercándose nos hizo separarnos rápidamente. Sofía entró en la cocina, sus ojos moviéndose entre nosotros con una mezcla de curiosidad y algo más. ¿Comprensión? «Mamá», dijo. «¿Podemos hablar?». Asentí, lanzando una mirada de disculpa a Alejandro antes de seguir a mi hija al jardín. Una vez fuera, Sofía se giró hacia mí, sus ojos llenos de una madurez que me sorprendió. «Mamá, ¿amas a Alejandro?». La pregunta me tomó completamente desprevenida. «Sofía, es complicado». «No, no lo es», respondió con la seguridad de sus 12 años. «Lo veo en la forma en que lo miras, en la forma en que él te mira a ti. Es como en mis dibujos, cuando quiero mostrar que 2 personas se quieren». Sentí que mi corazón se aceleraba. «Cariño, Alejandro ha sido muy bueno con nosotros. Nos ha dado un hogar cuando más lo necesitábamos. Y tú le has dado una familia», interrumpió Sofía. «Mamá, antes de que llegáramos, Alejandro estaba solo. Ahora sonríe todo el tiempo. Incluso Miguel y Lucía lo notan». Me quedé sin palabras, asombrada por la percepción de mi hija. «Pero papá ha vuelto», continuó Sofía, su voz ahora más suave, «y quiere que volvamos con él». Sentí que mi corazón se detenía. «¿Qué? ¿Cuándo te dijo eso?». «Hoy», respondió Sofía.
cuando tú y Alejandro estaban preparando la merienda. Papá me llevó aparte y me dijo que había encontrado un trabajo, que tenía una casa nueva. Dijo que podríamos ser una familia de nuevo. La ira y la incredulidad se mezclaron en mi interior. ¿Cómo se atrevía Carlos a hacer eso? A poner esa presión sobre Sofía. Cariño, dije, tratando de mantener la calma. Tu padre no debería haberte dicho eso. Las cosas no son tan simples. Sofía asintió. Lo sé, y le dije que no quería irme, que este era nuestro hogar ahora, que Alejandro era más padre para nosotros de lo que él había sido. Sentí una oleada de orgullo y amor por mi hija. Oh, Sofía, dije, abrazándola con fuerza. Mamá, dijo ella, su voz amortiguada contra mi hombro. Está bien si amas a Alejandro. Está bien si quieres que seamos una familia con él. Me separé ligeramente, mirando a los ojos de mi hija, viendo en ellos una sabiduría más allá de sus años. ¿Y tus hermanos? ¿Crees que ellos se sentirían igual? Sofía sonrió. Miguel adora a Alejandro. Y Lucía, bueno, ella ama a todos. Pero sobre todo, mamá, queremos verte feliz. Y eres más feliz aquí, con Alejandro, de lo que nunca fuiste con papá. Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad. Tenía razón. En los meses que habíamos pasado en la mansión, había encontrado una felicidad y una paz que nunca antes había experimentado. Gracias, mi amor, dije, besando la frente de Sofía. Eres increíblemente sabia. ¿Lo sabías? Ella se encogió de hombros, una sonrisa traviesa en su rostro. Alguien tiene que serlo en esta familia. Mientras regresábamos a la casa, mi mente daba vueltas. La conversación con Sofía había puesto en perspectiva muchas cosas. Sabía que teníamos que hablar con Carlos, poner límites claros. Y también sabía que era hora de ser honesta conmigo misma y con Alejandro sobre mis sentimientos. El futuro aún era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente esperanzada. Teníamos desafíos por delante, sin duda, pero también teníamos amor, comprensión y una familia que, aunque no convencional, era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Mientras entrábamos en la cocina, donde Alejandro nos esperaba con una sonrisa cálida, supe que, pasara lo que pasara, enfrentaríamos el futuro juntos, como una familia. El cielo sobre la Ciudad de México se oscureció repentinamente, anunciando la llegada de una tormenta. Dentro de la mansión, una tormenta de emociones igualmente intensas se estaba gestando. Acababa de colgar el teléfono después de una tensa conversación con Carlos. Le había dejado claro que sus intentos de manipular a los niños para que volvieran con él eran inaceptables. Su respuesta, una mezcla de disculpas y promesas de cambio, me dejó con una sensación de inquietud. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro, acercándose en su silla de ruedas. Su rostro mostraba una preocupación que iba más allá de esta situación específica. Suspiré profundamente. Carlos está complicando las cosas, pero eso no es todo, ¿verdad? Hay algo más que te preocupa. Alejandro asintió lentamente. Elena, hay algo que necesito contarte. Sobre mi accidente. Sobre mi pasado. En ese momento, un trueno retumbó en el cielo, haciendo que las ventanas temblaran. Lucía apareció corriendo, lanzándose a mis brazos. Mami, tengo miedo, sollozó. La abracé con fuerza, lanzando una mirada a Alejandro. Él asintió, comprendiendo que nuestra conversación tendría que esperar. Vamos a reunir a todos en la sala, sugirió. Podemos contar historias para distraernos de la tormenta. Pronto, todos estábamos reunidos en la acogedora sala. Miguel y Sofía se acurrucaron en el sofá, mientras Lucía se instaló en mi regazo. Alejandro comenzó a contar una historia de su juventud, su voz cálida y reconfortante llenando la habitación. Mientras lo escuchaba, no pude evitar maravillarme de cómo este hombre se había convertido en una parte tan integral de nuestras vidas. La forma en que interactuaba con los niños, la gentileza en sus ojos, la fuerza que emanaba a pesar de su condición física, todo ello me hacía sentir cosas que creía haber olvidado. De repente, un relámpago iluminó la habitación, seguido inmediatamente por un trueno ensordecedor. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la mansión en la oscuridad. «¡Mamá!», gritaron los niños al unísono. «Tranquilos», dijo Alejandro con voz calmada. «Tengo linternas en el cajón de la mesa. Elena, ¿puedes alcanzarlas?». A tientas,
Encontré las linternas y las distribuí. La luz tenue creó un ambiente íntimo, casi mágico. ¿Y si jugamos a contar secretos?, sugirió Sofía, sorprendiéndonos a todos. ¿Secretos?, preguntó Miguel intrigado. Sofía asintió. Sí, pero tiene que ser algo bueno. Cada uno cuenta algo que nadie más sabe. Miré a Alejandro, viendo en sus ojos la misma mezcla de sorpresa y admiración que sentía yo. Nuestra hija mayor, siempre tan perceptiva, parecía estar ofreciéndonos una oportunidad. Yo empiezo, dijo Lucía emocionada. Mi secreto es que a veces le doy mis verduras a Pelusa cuando nadie mira. Todos reímos, la tensión disipándose un poco. Miguel fue el siguiente. Mi secreto es que he estado practicando en secreto para sorprender a Alejandro en nuestro próximo juego de ajedrez. Vi cómo los ojos de Alejandro se iluminaban de emoción. Bueno, ahora tendré que estar más atento, dijo con una sonrisa. Sofía tomó aire profundamente antes de hablar. Mi secreto es que he estado dibujando un cómic sobre nuestra familia, sobre cómo llegamos aquí y cómo nos convertimos en una verdadera familia. El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Abracé a Sofía con fuerza, sin palabras para expresar lo que sentía. Alejandro carraspeó, su voz ligeramente temblorosa cuando habló. Mi secreto es que, desde que ustedes llegaron a mi vida, he vuelto a sentir esperanza. Esperanza de volver a caminar, de tener una familia, de amar de nuevo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. Nuestras miradas se encontraron en la penumbra y sentí que mi corazón se aceleraba. Elena, dijo Sofía suavemente, es tu turno. Tomé una respiración profunda, consciente de que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. Mi secreto es que me he enamorado de un hombre maravilloso que nos dio un hogar cuando más lo necesitábamos. Un hombre que se ha convertido en un padre para mis hijos y en el amor de mi vida. La habitación quedó en silencio, solo interrumpido por el sonido de la lluvia contra las ventanas. Entonces, sentí la mano de Alejandro sobre la mía, sus dedos entrelazándose con los míos. Elena, susurró, su voz cargada de emoción. Yo también te amo. A ti y a estos niños maravillosos. Son lo mejor que me ha pasado en la vida. De repente, las luces volvieron a encenderse, iluminando la habitación y nuestros rostros llenos de lágrimas y sonrisas. Lucía fue la primera en romper el silencio. ¿Eso significa que Alejandro será nuestro nuevo papá?, preguntó con inocencia. Antes de que pudiéramos responder, el timbre de la puerta sonó, sobresaltándonos a todos. Ramón apareció en la entrada de la sala. Señor, dijo, dirigiéndose a Alejandro. La señorita Gabriela está aquí. Dice que es urgente. Alejandro y yo intercambiamos una mirada de preocupación. ¿Qué podría traer a Gabriela aquí en medio de esta tormenta? Hazla pasar, dijo Alejandro, apretando mi mano en señal de apoyo. Momentos después, Gabriela entró en la sala, empapada y con una expresión de urgencia en su rostro. Alejandro, dijo, apenas notando nuestra presencia. Tenemos que hablar. Es sobre tu accidente. He descubierto algo que lo cambia todo. El ambiente cálido y acogedor de hace unos momentos se desvaneció, reemplazado por una tensión palpable. Mientras Gabriela se sentaba, preparándose para compartir su descubrimiento, sentí que estábamos al borde de otra tormenta, una que podría sacudir los cimientos de la vida que habíamos construido. Pero mientras sostenía la mano de Alejandro y miraba a mis hijos, supe que, pasara lo que pasara, enfrentaríamos juntos lo que viniera, como la familia que ahora éramos. El silencio que siguió a las palabras de Gabriela fue ensordecedor. Los niños, sintiendo la tensión en el ambiente, se acercaron más a mí, mientras Alejandro se enderezaba en su silla, su rostro una máscara de determinación. Niños, dije suavemente, ¿por qué no van a sus habitaciones por un momento? Los adultos necesitamos hablar. Sorprendentemente, no hubo protestas. Sofía, siempre perceptiva, tomó las manos de sus hermanos y los guió fuera de la sala, lanzando una última mirada de preocupación antes de cerrar la puerta. Bien, Gabriela, dijo Alejandro, su voz tensa. ¿Qué has descubierto? Gabriela tomó aire profundamente antes de hablar. He estado investigando tu accidente, Alejandro, y he descubierto que no fue un accidente en absoluto. Fue sabotaje. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Alejandro, por su parte, permaneció inmóvil,
sus ojos fijos en su hermana. «¿Quién?», preguntó simplemente. «Roberto Guzmán», respondió Gabriela. «Tu antiguo socio. El mismo que intentaste exponer por fraude hace años». Alejandro cerró los ojos, como si el peso de esta revelación fuera demasiado para soportar. Instintivamente, me acerqué a él, tomando su mano entre las mías. «Tengo pruebas», continuó Gabriela. «Documentos, testimonios. Es suficiente para llevarlo a juicio». «¿Y por qué ahora?», pregunté, incapaz de contenerme. «¿Por qué después de tanto tiempo?». Gabriela me miró, y por primera vez vi algo parecido al respeto en sus ojos. «Porque Roberto está muriendo. Cáncer terminal». Uno de sus antiguos empleados se sintió lo suficientemente valiente como para hablar, sabiendo que ya no tendría que temer represalias. Alejandro abrió los ojos, y vi en ellos una mezcla de emociones. Dolor, ira, pero también alivio. «Todos estos años», murmuró, culpándome, pensando que mi arrogancia, mi exceso de confianza al conducir había causado esto. Hizo un gesto hacia sus piernas inmóviles. «Y todo el tiempo...». «No fue tu culpa», dije firmemente, apretando su mano. «Nunca lo fue». Gabriela asintió, y por primera vez desde que la conocía, vi lágrimas en sus ojos. «Lo siento, hermano. Siento haber dudado de ti, haber pensado que de alguna manera te lo merecías por tus errores pasados». Alejandro extendió su mano libre hacia su hermana, quien la tomó sin dudar. «Gracias, Gabriela, por no rendirte, por buscar la verdad». El momento fue interrumpido por un golpe suave en la puerta. Era Sofía, su rostro una mezcla de determinación y preocupación. «Lo siento», dijo, «pero escuchamos. ¿Alejandro estará bien?». Antes de que pudiéramos responder, Miguel y Lucía aparecieron detrás de ella, sus ojos llenos de lágrimas. «Vengan aquí», dijo Alejandro, extendiendo sus brazos. En un instante, los 3 niños estaban a su alrededor, abrazándolo con fuerza. «Estoy bien», les aseguró, su voz llena de emoción. «Mejor que bien, de hecho, porque los tengo a ustedes». Miré a Gabriela, esperando ver desaprobación en su rostro. En cambio, vi una sonrisa suave, casi resignada. «Parece que has encontrado tu familia después de todo», dijo en voz baja. Alejandro asintió, mirándome con una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara. «Sí, la he encontrado». Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. La evidencia que Gabriela había reunido fue presentada a las autoridades, y Roberto Guzmán fue arrestado. Aunque su condición médica significaba que probablemente no viviría para ver un juicio, la verdad finalmente había salido a la luz. Paralelamente, Alejandro decidió someterse a la cirugía que podría devolverle la capacidad de caminar. La operación fue un éxito, pero el camino de recuperación sería largo y arduo. Fue durante esas semanas de terapia intensiva que nuestra relación se solidificó aún más. Los niños se turnaban para ayudar a Alejandro con sus ejercicios, convirtiendo las sesiones de fisioterapia en momentos de unión familiar. Carlos, al enterarse de los acontecimientos, sorprendentemente dio un paso atrás. En una conversación sincera, admitió que veía lo felices que éramos y que no quería interponerse en eso. Acordamos un régimen de visitas que permitiría a los niños mantener una relación con él sin disrupciones en sus vidas. 6 meses después del día de la tormenta, nos encontrábamos de nuevo en el jardín de la mansión, pero esta vez el ambiente era de celebración. Alejandro, apoyado en un bastón pero de pie por sus propios medios, me miraba con amor mientras yo caminaba hacia él, vestida de blanco. Sofía, Miguel y Lucía nos precedían, esparciendo pétalos de flores. Gabriela, ahora una presencia constante y bienvenida en nuestras vidas, observaba desde la primera fila, una sonrisa genuina en su rostro. Cuando llegué junto a Alejandro, tomó mis manos entre las suyas. «Elena», dijo, su voz cargada de emoción, «cuando llegaste a mi puerta aquella noche de tormenta, nunca imaginé que estarías trayendo el sol a mi vida. Tú y estos niños maravillosos me han dado más de lo que jamás soñé tener. Me han dado una familia, un hogar, un propósito. Y hoy, frente a todos los que amamos, quiero prometerte que pasaré el resto de mi vida tratando de hacerte tan feliz como tú me has hecho a mí». Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas mientras respondía: «Alejandro, tú nos diste un refugio cuando más lo necesitábamos.
Pero nos has dado mucho más que eso. Nos has dado amor, seguridad y la oportunidad de ser una familia de nuevo. Te amo y prometo estar a tu lado en cada paso del camino, en los buenos y en los malos momentos. Mientras intercambiábamos anillos y compartíamos nuestro primer beso como marido y mujer, escuché los vítores y aplausos de nuestros invitados, pero lo que más resonó en mi corazón fueron las voces de nuestros hijos, gritando con alegría: «¡Mamá! ¡Papá!». Esa noche, mientras la fiesta continuaba a nuestro alrededor, Alejandro y yo nos encontramos un momento a solas en el balcón de la mansión. La Ciudad de México se extendía ante nosotros, un mar de luces bajo el cielo estrellado. «¿Sabes?», dijo Alejandro, abrazándome por detrás. «Siempre pensé que esta mansión era demasiado grande para mí solo. Ahora sé por qué. Estaba esperando por ustedes». Me giré en sus brazos, mirándolo a los ojos. «Y nosotros te estábamos esperando a ti, aunque no lo supiéramos». Mientras nos besábamos bajo las estrellas, rodeados por el sonido de la música y las risas de nuestra familia y amigos, supe que habíamos encontrado nuestro lugar en el mundo. Un lugar que no se definía por paredes o techos, sino por el amor que compartíamos. Aquella noche de tormenta que nos había llevado a la puerta de Alejandro no había sido el fin de nuestra historia, sino el comienzo de una vida llena de amor, desafíos superados juntos y la alegría de ser una familia. Y mientras miraba hacia el futuro, sabía que, pasara lo que pasara, enfrentaríamos cada día como lo habíamos hecho hasta ahora, juntos, con amor y con la certeza de que en los brazos del otro siempre encontraríamos nuestro hogar,